El mapa conceptual nos permite expresar de forma gráfica lo que entendemos sobre un tema. Es una representación del conocimiento de una persona sobre cualquier tema, verdaderamente. En la mayoría de los casos usamos el mapa conceptual como un producto. El docente ve el mapa conceptual de un estudiante y dice, este estudiante entendió o no entendió, lo califica, a veces inclusive cuenta en vez de evaluar la calidad del mapa. Sin embargo, desde el punto de vista educativo de aprender, la construcción del mapa, el proceso de construir el mapa, es tan o más importante que el producto final. Entonces, si tenemos un estudiante tratando de construir el mapa sobre un tema, puede ser porque el docente está tratando de evaluar el conocimiento previo o durante el estudio de una unidad, el tener que pensar y expresar las relaciones entre conceptos de una forma clara, específica, que explique bien lo que el estudiante o grupo de estudiantes que están trabajando en colaboración entienden, lleva a una negociación de significado, lleva a que el estudiante tal vez diga, este concepto no lo entiendo, la verdad es que no sé cómo se enlaza, lo lleva entonces a tener que ir a investigar y estudiar para poder regresar y enlazar ese concepto al mapa. Lleva a que el estudiante que no entiende aprende del estudiante que sí entiende a la hora de construir el mapa. Entonces es un proceso cognitivo de darse cuenta de lo que el estudiante sabe y no sabe. Eso puede llevar a largo plazo a que el estudiante lo utilice como una herramienta en la cual a la hora de estudiar para un examen, por ejemplo, pueda sentarse a construir un mapa para darse cuenta, bueno, yo entiendo el tema o no, estoy preparado para el examen o no. Entonces ese proceso de construcción del mapa es a veces más importante que el mapa en sí. Durante la construcción del mapa, por otro lado, como docentes, vemos el proceso que va siguiendo el estudiante en su mente al ir aprendiendo el tema. Cuando empieza con pocos conceptos, comienza a enlazar otros conceptos, el mapa va creciendo, verdaderamente estamos viendo cómo está creciendo esa representación de la estructura cognitiva del estudiante. Igualmente, si vemos ese proceso de construcción del mapa como docentes, podemos hacer más preguntas, podemos profundizar, podemos darnos cuenta qué partes el estudiante o grupo de estudiantes no comprende bien, cuáles partes domina. Podemos entonces ajustar todo el proceso de la construcción a cómo vamos acompañando al estudiante en la construcción del mapa. El término aprendizaje significativo se ha vuelto tan popular que está en todos los objetivos de todas las instituciones educativas, del Ministerio de Educación, de los diferentes países, pero en el fondo nunca nos sentamos a pensar qué es lo que nos dice la teoría y cómo podemos aplicarla. Si como docente estamos interesados en que el estudiante aprenda y estamos interesados en saber cuánto sabe el estudiante, cuánto ha aprendido, necesitamos entender primero cómo medir ese conocimiento del estudiante, cómo poder entender y saber cuánto sabe el estudiante y por otro lado, cómo es que aprende y cómo le llevamos a aprender. Esos son aspectos de la teoría que son básicos y que el docente que lo comprende, sin tener que profundizar en toda la teoría de Ausubel hasta leerse los libros de texto, sino que si entendemos un poco cómo es que el estudiante aprende y cómo podemos lograr que nos exprese lo que sabe, entonces le podemos ayudar a aprender. Por ejemplo, sabemos que aprendemos nuevos conceptos enlazándolos de una manera significativa a los conceptos que ya tenemos en nuestra estructura cognitiva. O sea, si yo no tengo conocimiento previo, yo no puedo aprender nuevos conceptos relacionados. La relación que establecemos con los nuevos conceptos nos da hasta cierta medida la calidad de la estructura cognitiva que estamos construyendo. Entre mejor esté establecida esa relación, entre más clara esté, más específica, entre mejor esté esa estructura cognitiva que vamos construyendo, más fácil vamos a poder aprender siguientes materias o otros contenidos. Entonces, el entender que como docentes debemos saber cuánto sabe el estudiante antes de que le podamos ayudar a aprender es clave. Nos está diciendo dos aspectos sumamente importantes de la teoría del aprendizaje significativo. Una es, tenemos que determinar cuánto sabe el estudiante. Y segunda, tenemos que ayudarle a aprender basado en lo que ya sabe.
Entonces, primero determinar cuánto sabe. Los mapas conceptuales son una herramienta sumamente poderosa para lograr esa expresión gráfica de lo que conoce el estudiante, de lo que sabe. Y la segunda, entender que dependiendo de qué conceptos comprende y qué conceptos no comprende el estudiante, él va a ir aprendiendo conceptos nuevos y poco a poco va a ir evolucionando esta estructura cognitiva que va a estar representada en el mapa posiblemente, y que cada estudiante parte de un conocimiento previo diferente. Entonces necesitamos entender que no todos los estudiantes parten del mismo punto. Tenemos que entender que todo este proceso de construcción de conocimientos, de enlazar nuevos conceptos, es un proceso que toma tiempo. Es un proceso a través del tiempo, a través de la experiencia del estudiante. Y si logramos entender este tipo de aspectos del aprendizaje significativo, entonces podemos darnos cuenta de que en el salón de clase debemos darle el tiempo al estudiante para que aprenda. Él es el estudiante el que aprende, no el docente el que lo instruye o le enseña. Debemos determinar a la hora de empezar cualquier unidad en qué posición desde el punto de vista del conocimiento previo está cada estudiante, y a partir de ahí ayudarles a aprender. Usé el término calidad de estructura cognitiva. Esa es una idea importante y a la cual le ponemos poca atención. Por ejemplo, conocemos personas, estudiantes, compañeros, colegas, que aprenden muy fácilmente, ¿verdad? Que llega y se les presenta un tema nuevo en ciencias y lo pueden aprender rápidamente y lo entienden. Eso casi siempre se debe a que tienen una estructura cognitiva y los conceptos tan claros y la relación entre los conceptos tan claros que le es fácil agregarle nuevos conceptos a esa estructura. O sea, le es fácil, basado en lo que ya entienden, aprender algo nuevo. Entonces, si lo que tenemos es una estructura cognitiva de calidad en la cual los conceptos los entendemos bien y los tenemos bien enlazados y hay una comprensión del tema, nos es más fácil aprender nuevos conceptos y aprender más. Hay personas que tienen una estructura cognitiva, no le llamemos de baja calidad, pero más débil, en el sentido de que conoce los conceptos, pero realmente no entiende cuál es la relación entre ellos. No entiende claramente cómo ese enlace es tal vez un poco débil. A esos estudiantes se les hace mucho más difícil aprender porque no tienen una base sobre la cual construir. Entonces es importante que desde pequeños, desde que estamos empezando con cualquier tema, esa estructura cognitiva sea de calidad, que entendamos muy bien esos conceptos, que no sea un aprendizaje memorístico. Porque si la relación entre los conceptos está basada en un aprendizaje memorístico en vez de un aprendizaje significativo, no podemos construir sobre él y no podemos seguir aprendiendo en forma significativa. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cuál es la calidad de la estructura cognitiva del estudiante? ¿Cuánto sabe? ¿Entiende bien? Ahí es donde el mapa conceptual se vuelve una herramienta sumamente poderosa, porque el mapa conceptual de una persona que entiende un tema va a ser un mapa conceptual conciso, en el cual está muy clara la relación jerárquica de cuáles son los conceptos claves, y las relaciones, las palabras de enlace y las proposiciones del mapa van a ser claras y explicatorias, posiblemente dinámicas en vez de simplemente declarativas. Entonces, el mapa conceptual nos refleja esa calidad de la estructura. Y puede ser que un estudiante sobre un tema sencillo como las plantas nos pueda hacer un mapa conceptual con los conceptos, y el mapa es un mapa jerárquico de características. Las plantas tienen hojas, tienen raíces, pero no nos explica nada de la relación entre ellas, la relación funcional, la necesidad de que la planta utilice las raíces para absorber minerales y la importancia de la hoja a la hora del proceso de fotosíntesis. Entonces el mapa de una estructura cognitiva débil en el cual el conocimiento se basa simplemente en la composición de las partes de las plantas va a ser muy diferente del mapa de la persona que verdaderamente entiende la función de la planta per se y dentro de un ecosistema, y eso nos va a reflejar la calidad de la estructura cognitiva del estudiante con respecto a ese tema. Verdaderamente ningún rol. La tecnología debería ser transparente y debería ser simplemente una herramienta más. Y hablar del rol de la tecnología es como decir cuál es el rol del lápiz y el papel en la educación, ¿verdad? En sí no lleva ningún rol. Desafortunadamente creemos a veces que el usar la tecnología va a mejorar la calidad de educación. Y en muchos de nuestros ministerios de educación le tiran tecnología al problema como una manera de resolverlo. La tecnología es una herramienta sumamente poderosa que permite que un docente bueno, que
trabaja bien metodológicamente con sus estudiantes, que les ayuda a aprender, puede ser un docente mejor. Pero igualmente, un docente malo se vuelve un docente peor con la tecnología. O sea, lo que hacían mal, lo hacen peor. Entonces es más bien como un amplificador, ¿verdad? Entonces no es un rol, es un amplificador. Ahora, si yo soy un docente que entiende que yo debo darle la oportunidad a los estudiantes para que tomen sus decisiones de cuándo aprenden, cómo aprenden, de que desarrollen sus proyectos, les doy libertad, les permito que crezcan, les permito que investiguen. Entonces la tecnología me permite y me facilita el darle esa libertad al estudiante. En otras palabras, si yo estuviera en un salón de clase y no tengo muchos recursos, se me hace más difícil de ir a la biblioteca o tener que salir a buscar tal vez el ambiente, material para poder trabajar con los estudiantes. Pero la tecnología también nos puede complementar porque nos da la posibilidad de investigar, nos da la posibilidad de ir más allá, por ejemplo, en cálculos matemáticos con una hoja de cálculo, o nos permite representar gráficamente, nos permite hacer presentaciones, nos permite hacer videos. Entonces, como docente, me permite hacer mejor lo que ya yo hacía con mis estudiantes. Sí sé utilizarlo, pero no tiene un rol per se. O sea, conozco muchas escuelas en las cuales empezaron teniendo hace unos años una computadora por estudiante, inclusive antes de todo esta One Laptop per Child. Y al principio era la maravilla tener la computadora. Después de unos años, llega uno a la escuela, los estudiantes están con lápiz y papel haciendo las cosas en el suelo, recortando, haciendo las cosas físicas, porque ya la tecnología no es la novedad. Y entonces llega el momento en que se aprovecha la tecnología para hacer cosas que yo no puedo hacer. Sin la tecnología se me hace más difícil. Entonces uso un CAD para hacer un diseño, o puedo usar los mapas conceptuales para ir representando lo que estoy aprendiendo. Y uso la tecnología como un complemento para mejorar lo que ya estoy haciendo como docente. Por otro lado, la tecnología nos permite entrarle por la puerta de atrás al salón de clase. Me explico. Es muy difícil llegar donde un docente y decirle que lleva 20 años dando clases y decirle, mira, es que usted es muy directivo, usted instruye, usted escribe en la pizarra para que el estudiante copie. Hay formas diferentes de que el estudiante aprenda. ¿Por qué? Porque el docente va a decir, yo llevo 20 años haciendo esto. Usted me va a decir a mí cómo enseñarle a mis estudiantes. Entonces la tecnología muchas veces la hemos utilizado con una forma de decirle, mire, le vamos a enseñar a usar la tecnología para mejorar la calidad de su trabajo con los estudiantes. Y al mismo tiempo que introducimos la tecnología, le introducimos una nueva metodología. Y le decimos, bueno, pero a la hora de tener la tecnología, ahora podemos trabajar en proyectos. Ahora los estudiantes pueden avanzar por su propio ritmo. Ahora podemos trabajar de esta otra forma. Entonces, a veces la tecnología nos sirve como una forma de presentarle al docente nuevas formas de trabajar sin tener que decirle lo que usted estaba haciendo estaba bien, pero podía mejorarse. Entonces se vuelve como que nos abre la puerta de atrás porque entra la tecnología y lo que hicimos fue cambiar la forma en que el docente trabaja y puede mejorar la calidad del aprendizaje de sus estudiantes. Por otro lado, sí hay muchos casos y son muchos los ejemplos en los cuales la tecnología nos permite hacer cosas que no podíamos hacer sin la tecnología. Por ejemplo, tomemos un ejemplo sencillo de ciencias. Queremos tomar un Ziploc, un plastiquito, ponerle un pedacito de papel absorbente, una semilla y ver cómo crece la planta. Lo hacen todos los niños en primaria en todo el mundo, ¿verdad? Pero resulta que es interesante decir, bueno, ¿qué pasa si le pongo Coca-Cola en vez de agua? Crece igual la planta. ¿O qué pasa si le pongo tinta? ¿O qué pasa si le pongo cualquier otro líquido? ¿Qué pasa si le pongo poquito agua o si le pongo más agua? Hay diferencia. Entonces ahí lo que podríamos hacer es, si comenzamos a tener una red de escuelas y una comunicación entre docentes que están trabajando el tema, podríamos tener a cientos o miles de estudiantes haciendo un experimento en el cual cada uno se le ocurre poner algo diferente. Y después eso se puede hacer una agregación y se puede hacer comparaciones. Ahora es muy difícil hacer eso con 20 estudiantes y hacer 1000 variaciones, pero si tenemos 1000 estudiantes podemos hacer un experimento sumamente interesante con todas las posibilidades de variación de parámetros en primaria, que resultaría un experimento científico que a todos les interesaría. Eso nos lo facilita la tecnología porque entonces nos permite la posibilidad de hacer un proyecto colaborativo. El diseño curricular normalmente parte de ciertos parámetros o restricciones
que por razones históricas y físicas nos limitan en cuanto a las decisiones que podemos tomar. Por ejemplo, partimos de que en una universidad los periodos, las lecciones son de un número de minutos uniforme, digamos 50 minutos. Partimos de que todos los cursos tienen una longitud similar, puede ser medida en cuanto a créditos, el número de tiempo en cuanto a semanas. En general, una carrera universitaria tiene un cierto número de créditos organizados en semestres o cuatrimestres y totalmente uniformes. Eso nos lleva, por ejemplo, a que un curso de introducción a la filosofía se da o consume el mismo número de créditos o horas que un curso de ecuaciones diferenciales. O sea, si lo pensamos, es como si la cantidad de conocimiento, información y contenido de los dos cursos, si lo pudiéramos medir, es exactamente igual, porque nos toma el mismo tiempo aprender los dos. Y así resulta que es totalmente uniforme con todos los cursos. Esto se da por razones históricas de salones de clase, aula, asignación de profesores, asignación de tiempos, estudiantes, toda la organización y administración de los recursos físicos nos llevan a un patrón uniforme de tiempos y horas y créditos al cual estamos acostumbrados, y entonces en el diseño curricular terminamos haciendo todos otra vez igual los planes de estudio. Quisiéramos poder romper ese esquema. Podríamos decir, no, verdaderamente los cursos de cálculo, en vez de ser cálculo 1, 2, 3 y 4 para ingeniería, deberían ser 7 módulos de diferente longitud que inclusive los estudiantes pueden llevar en diferentes tiempos, porque tendría más sentido tal vez que esos contenidos sean diferentes de simplemente 3 o 4 semestres. Quisiéramos hacer más flexible la posibilidad de que el estudiante tenga más opciones en el orden en que lleva los cursos. Podríamos pensar en una cantidad de cambios en la manera de administrar los cursos desde el punto de vista de si los cursos son en línea, si no son en línea, si moderados, no moderados, largos, cortos, colegiados, no colegiados. Y a veces, aunque tengamos ganas de hacer eso, no lo podemos hacer por las restricciones físicas. Entonces, la tecnología nos permite flexibilizar todo ese diseño curricular, en el sentido de que si comenzamos a poner cursos en línea, si comenzamos a hacer trabajo fuera del salón de clase, si comenzamos a aprovechar esos recursos tecnológicos, entonces podemos comenzar a romper todos estos esquemas y podemos comenzar a soñar con currículos diseñados de forma totalmente diferente. En mi opinión, la mayoría de las carreras universitarias, o muchas, siguen una estructura histórica de que esa es la forma en que se ha enseñado la ingeniería o la medicina durante muchos años y seguimos haciéndolo igual. Los cursos son lineales porque seguimos un libro de texto que es lineal. A veces el curso que impartimos fue el que nosotros recibimos cuando éramos estudiantes y tal vez lo hemos cambiado un poquito, pero sigue siendo el mismo, inclusive puede ser el mismo libro de texto. Entonces, a la hora de diseñar un currículum, podríamos pensar en tomar todos los contenidos, todos los conceptos, todas las ideas que hay en un currículum. Y me gusta hablar de que los agarramos todos y las metemos en una bolsa, en un saco. Y la meneamos bastante para que cada concepto se le olvide de qué curso viene, porque la mayoría de las veces trabaja uno en el diseño curricular y dice, no, ¿qué es en este curso? Este lo vemos en tal semestre, este va allá. Y comenzar a modelar todo este contenido de tal manera que encontramos cuáles son esos conceptos, cuáles son esas ideas que van juntas. No por razones históricas, no por razones de tiempo de que tenemos un cierto número de periodos, un cierto número de horas, sino porque por contenido, por razón de contenido van juntas. El mapa conceptual es una posibilidad para hacer esta organización. Luego nos vamos encontrando, cuando hacemos un mapa grande, de que hay grupos de conceptos que se van identificando como juntos y no necesariamente forman los mismos cursos tradicionales. Puede ser que sí quieran, pero en la mayoría del tiempo no. Y nos damos cuenta de que son grupos de diferente tamaño, no todos son uniformes. Entonces, ¿cómo vamos a decir? Bueno, es que sí, este debería ser tal vez un curso, llamémoslo un módulo. ¿Cuánto tiempo necesitamos para cubrir este material? Bueno, son tantas horas, son tantos créditos, como quiera llamarlo. Y este otro, este es pequeñito, tal vez deberíamos hacerlo más pequeño. Y este otro, es de otro tamaño. Sí, pero este contenido los estudiantes lo podrían aprender solo, no necesita que haya un profesor de un curso. Pongámoslo en línea. A la hora de organizar la secuencia, ya no tenemos que estar pensando en una secuencia lineal de currículum y prerequisitos, sino que ahora las relaciones entre estos módulos nos da ese mapa, esa relación de módulos. Entonces, esos módulos inclusive ya rompen el esquema
tradicional de que es que matemáticas es el que imparte los cálculos, entonces los cálculos deben ser de matemáticas, pero donde usamos el cálculo en ingeniería, en los cursos de estática y dinámica, bueno, pero es que eso lo da ingeniería, entonces están separados y no lo podemos juntar. No, tal vez deberíamos juntar y unir el aprendizaje de la matemática con la aplicación de la matemática, porque tiene más sentido. Pero entonces nos rompe también ese esquema de las escuelas y de los silos que tenemos en las universidades. Pero entonces comenzamos a encontrar que verdaderamente el contenido curricular puede ser totalmente flexible en cuanto a que el estudiante diga, pero es que en mi carrera universitaria yo quiero tomar esto, porque el mercado y la transformación de los trabajos requiere de combinaciones de habilidades y conocimientos y competencias que las carreras universitarias no tienen ni siquiera la velocidad ni la posibilidad de estar organizando en términos de carreras. Entonces, podríamos estar pensando en que el estudiante tiene mucho más flexibilidad de juntar estos módulos que diseñamos para hacer su propia carrera universitaria. Podríamos estar pensando en que en vez de solamente títulos universitarios de grado de bachillerato, licenciatura, maestría, tal vez son certificaciones, porque cada una de las combinaciones de módulos nos da una certificación diferente. Y los estudiantes entonces podrían venir y recibir ese tipo de certificaciones a través del tiempo. Y ya no dicen, bueno, es que yo tengo que regresar a sacar una maestría. No, yo quiero llegar y necesito aprender Big Data y manejar redes sociales y mercadeo, porque eso me lo pide mi trabajo. ¿Cuáles son los módulos que yo junto? Porque eso es lo que necesito para mi trabajo y eso es lo que quiero aprender, porque eso me facilita conseguir trabajo o una mejora en mi trabajo. Entonces, la tecnología lo que nos permite es flexibilizar todas esas restricciones físicas, romper con esas restricciones, flexibilizar en términos de la posibilidad de impartir cursos de diferentes longitudes, de diferentes tamaños, con diferentes modalidades, algunas basadas en proyectos, unas colegiadas, basadas en problemas, aprendizaje individualizado, cursos que son parte presencial, parte no presencial, donde la longitud y el tiempo que le toma al estudiante es flexible porque no están esas limitaciones físicas. Entonces, la tecnología nos permite soñar con un diseño curricular totalmente flexible, moderno y que se adapte más a las necesidades del estudiante e inclusive de las empresas que son las que contratan al estudiante. Para mí ha sido una sorpresa las ganas de cambio y el esfuerzo que hace la universidad por lograr un nivel de calidad alto. Las universidades son de las organizaciones más tradicionales que tenemos. El profesor está sentado en su cátedra, tiene su manera de impartir sus cursos, lo ha hecho por muchos años y nadie le puede cambiar nada, ¿verdad? Las estructuras curriculares son fijas, en muchos casos son cientos de años de historia, ¿verdad? Es difícil lograr un cambio. Y aquí he encontrado una disposición de decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar la calidad del aprendizaje del estudiante? ¿Cómo podemos meternos al salón de clase y lograr un cambio que lleve a ese aumento en la calidad? ¿Qué cambios se deben hacer a nivel universitario, sin importar el tipo de cambio, para lograr ese nivel de calidad? Y hay un esfuerzo grande por abrirse a nuevas ideas, por hacer los cambios que son necesarios, que normalmente no encuentro en ninguna otra universidad. Son muy pocas las universidades que están buscando ese cambio. Veo que la universidad está consciente de que vive en un mundo que está cambiando y avanzando rápidamente, y que si la universidad no cambia y avanza y se adapta y se apropia de esos cambios, ya sean tecnológicos o cambios de mercado, la universidad no puede ser exitosa ni puede lograr esos niveles de calidad. Entonces hay una combinación de qué es lo que hay que hacer en el aula para subir esa calidad y a qué se va a enfrentar la universidad o cuáles son los retos, y que en la combinación y en la unión de estos dos es que va a estar el futuro de la universidad.